Teorías de la atribución, explicando el comportamiento. La teoría de la atribución en psicología social se ocupa de cómo las personas explican las causas del comportamiento, tanto el propio como el de los demás. Buscamos constantemente dar sentido a lo que sucede a nuestro alrededor, y atribuir causas a las acciones es una parte fundamental de este proceso de construcción de significado. La necesidad de explicar. El científico ingenuo de Heider. Fritz Heider, uno de los pioneros en el estudio de la atribución, describió a las personas como científicos ingenuos o psicólogos aficionados. Estos intentan comprender el comportamiento de los demás reuniendo información hasta llegar a una explicación razonable. Según Heider, una de las primeras y más importantes distinciones que hacemos al explicar un comportamiento es si la causa es interna, disposicional o externa, situacional. Una atribución interna o disposicional explica el comportamiento en función de las características de la persona, como su personalidad, actitud, habilidad o esfuerzo. Una atribución externa o situacional lo explica en función de factores del entorno o de la situación en la que se produce el comportamiento. El modelo de covariación de Kelly. Harold Kelly propuso un modelo más detallado, el modelo de covariación, para explicar cómo decidimos si hacer una atribución interna o externa. Según Kelly, consideramos tres tipos de información cuando observamos el comportamiento de alguien. Información de consenso. ¿Cómo se comportan otras personas ante el mismo estímulo o situación? Si muchas personas reaccionan de la misma manera, alto consenso, es más probable que atribuyamos la causa a la situación. Si pocas personas reaccionan así, bajo consenso, es más probable una atribución interna a la persona. Información de distintividad o carácter distintivo. ¿Cómo reacciona la persona observada ante otros estímulos o situaciones diferentes? Si la persona se comporta de manera similar en muchas situaciones diferentes, baja distintividad, es más probable una atribución interna. Si solo se comporta así ante ese estímulo particular, alta distintividad, es más probable una atribución externa al estímulo. Información de consistencia. ¿Cómo se ha comportado la persona ante el mismo estímulo en diferentes momentos y circunstancias? Si la persona se comporta de la misma manera de forma consistente a lo largo del tiempo, alta consistencia, podemos hacer una atribución más clara, interna o externa, dependiendo de la información de consenso y distintividad. Si la consistencia es baja, es difícil hacer una atribución clara y a menudo se recurre a factores situacionales peculiares. El modelo de Kelly sugiere que tendemos a hacer una atribución interna cuando el consenso y la distintividad son bajos, pero la consistencia es alta. Hacemos una atribución externa al estímulo cuando el consenso, la distintividad y la consistencia son altos. Resumen. La teoría de la atribución estudia cómo explicamos las causas del comportamiento propio y ajeno para entender mejor lo que sucede a nuestro alrededor. Es un proceso clave para construir significado en la interacción social. Fritz Heider describió a las personas como científicos ingenuos que buscan explicaciones internas, disposicionales, o externas, situacionales, para el comportamiento observado, considerando características personales o factores del entorno. Harold Kelly desarrolló el modelo de covariación, que analiza consenso, distintividad
y consistencia en el comportamiento para decidir si la causa es interna o externa. Así, hacemos atribuciones internas cuando el comportamiento es consistente, único de la persona y poco común en otros.